Muy buenas tardes, queridos y amados hermanos. Les habla el pastor Jorge Rodríguez del Ministerio Veraca. Hoy estamos acá con un invitado especial para este café Veraca. Así que vamos a conversar con él sobre su ministerio, sobre lo que hace y demás. Con él para ampliar y también tiene cosas que decirnos en su testimonio y demás. Pero antes vamos a iniciar, como todos los cafés Veraca, les iniciamos con una pequeña oración para ponernos en manos del Señor. Así que donde quiera que usted esté, donde quiera que esté, venga y cierre sus ojos y vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos por este día, por las cosas hermosas que nos has dado, el don de la vida, de poder compartir, poder estar con un café acá con nuestro hermano, con nuestra familia en la iglesia, por todas las cosas maravillosas que nos has dado el día de hoy, por la lluvia, por el sol, por todo lo que tú nos has dado. Te damos gracias porque tú eres maravilloso y siempre estás pendiente de nosotros. Ahora te ponemos este programa delante de ti, te lo ponemos en tus manos, Señor Jesús, para que seas tú el que tomes el control en este día y podamos conversar de las cosas maravillosas que tú haces con cada uno de nuestros hermanos y que sean bendición a través de la pantalla, Señor. Por eso te pedimos que unjas y que llenes y que toques a nuestro hermano invitado el día de hoy. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Así que una vez que hemos orado y demás, hoy tenemos el invitado, es el pastor evangelista Jimmy León, en Paso Ancho. Ahí vamos a conversar un poco más de eso. Ha estado con nosotros en algunos programas, pero hoy queremos conversar con él del ministerio y demás. Aquí está Jimmy. Primero que nada, saludos. Sí, muchas gracias. Estoy agradecido de estar esta tarde aquí en la Iglesia de Veraca, en Guadalupe, Costa Rica, con el pastor Jorge, con su familia. Y tenía tiempo no a visitarlo, pero para mí es un privilegio estar hoy acá. Y siempre cuando uno habla de la palabra del Señor, cuando uno habla de la bendición del Señor, siempre salen cosas buenas. Claro. Porque Dios, dice un pastor, hace un mes andaba con unos pastores unos de Estados Unidos, que decía siempre: Dios es bueno todo el tiempo. Amén, amén. Dios es bueno todo el tiempo. Bueno, Jimmy, para hablar un poco del ministerio suyo, cuéntenos, usted ya tiene cierta cantidad de años en su vida, en su vida natural, ¿verdad? Que ha pasado y todo, pero ¿cómo llegó Jimmy a los pies de Cristo? O sea, ¿quién lo invitó? ¿Quién oró? ¿Quién estuvo ahí molestando? Porque yo siempre cuento que el que me llevó a mí duró 2 años pulseándolos a los otros, y uno decía: esta man necio, que jode aquí, y uno no quería ir, y yo le dije a la doña un día: vamos hoy para que nos dejen de estar invitando y nos dejen de estar en eso. Nos fuimos para la iglesia y aquí estamos, ¿verdad? Pero duró 2 años. ¿Cómo es la historia de Jimmy para empezar por ese lado? Bueno, yo soy criado en los barrios del sur de San José. Ahí nací, en el barrio del Carmen de Paso Ancho. Una vez, mucha gente: ¿quién oró por usted?, me dijo el hermano joven. Pero siempre, cuando uno llega a Cristo, hubo mucha gente orando por uno, porque siempre los que se han convertido primero que uno han estado orando por uno. Y yo siempre tomo en cuenta a mi madre, que tiene 94 años, mi mamá tiene 50 años de convertida. Y gracias a Dios está ahí, siempre orando, buena salud, buena memoria. Gracias al Señor que me la ha prestado por tantos años, porque a pesar de que yo el otro año ya cumplo 70, para tener 70 años, tener la madre todavía, una sierva, porque ella oraba por mí. Yo sé que había mucha gente orando por mí, inclusive el pastor que vivía a la parte de mi casa, mucha gente en el barrio me conocía,
que yo andaba en drogas, andaba tomando, era un tiempo muy difícil y rudo a veces, pero Dios me ablandó el corazón con esas oraciones. Y un día, pues, el Señor me tocó. Y en esos tiempos, bueno, el barrio del sur, en esos tiempos, en esos años, era difícil, ¿ah? Porque siempre uno jovencillo ya y tenía la tentación de las drogas, del bailongo, del traguito, etcétera. Todo eso lo tuvo Jimmy, digamos, en el alrededor de Jimmy, en el ambiente de Jimmy, siempre estuvo eso atacándolo en todo momento. Sí, es que prácticamente cada quien vive su tiempo. O sea, hubieron años 60, años 70, años 80, años 90, pero como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo y cada persona tiene su tiempo, su época. Yo viví una época también de los años 70, que inclusive andando con otro hombre, que andamos en aquel lugar que le llaman el 15 de septiembre, viniendo de camino en una moto, digamos, andamos en malos pasos y en esos malos pasos tuvimos un accidente de moto, chocamos contra un carro viniendo de allá para mi casa y en medio puente donde tuvimos el accidente, yo di vueltas en el aire y caí allá en el río. El que iba conmigo llevó la peor parte, pero yo creo que fue un milagro porque yo también era para morir, porque casi siempre el que va atrás es el que pasa por encima y pega contra el carro. Claro. Pero el que iba adelante fue el que murió y realmente morir en un accidente es duro porque es un accidente donde le quedó él con los peores golpes. Y vea qué cosa más curiosa, yo andaba en esos años con un pantalón celeste y me quedó todo el pantalón hacia un costado rojo y el carro era rojo y yo decía, tiene que haber sido yo porque como quedó el pantalón así como si era una franja a un medio lado y ese carro era rojo, nada más pues aquí lo pegue, como va a quedar pintado solo rojo. Y yo di vueltas en el aire, caí como a los 25 metros de la baranda del puente y hasta Caetano. Sin embargo, estaba mi mamá recién convertida, eso fue en el 74, y sin embargo, bastante rato, ¿no? Claro. Y entonces, las oraciones de mi madre, que siempre cuando yo llegaba en mal estado, la veía ella tirada en la sala, orando y clamando por mí. Y esa oración fue contestada un día insofacto. Amén, amén. El día que yo me tocó, Ese fue el día. sí fue el día. Nunca más un cigarro, nunca más la droga, nunca más el licor, nunca más la cerveza. Entonces, yo puedo decir que ese día que yo me tocó fue una vez y para siempre. Jimmy, y en esos años en que usted lo tocó, digamos, era muy difícil la época. Primero, ser cristiano era muy difícil, porque los cristianos decían pandereta, andaba con la Biblia bajo el brazo, andaba aquí, lo veían raro a uno, porque así es, en esos años de 70, los principios de los 80, el cristianismo era muy ahí, pero muy diferente. Pero en ese tiempo llegó usted, y entonces, ¿qué tan difícil fue para Jimmy? Porque ya ahí están las amistades, y decía usted, no puedo ir al baile porque voy para el culto o alguna cosa, y llegó las amistades influían. En esos años, y porque era más difícil, porque ha cambiado mucho el evangelio, ¿verdad? Que vamos a hablar de eso, de aquellos años a estos años ha cambiado mucho, pero esos años, ¿qué tan difícil fueron para Jimmy? Con sus amistades viejas, siendo con el cristianismo que era tan señalado. Era difícil, ¿verdad? Porque, y como le digo, todos andaban con su Biblia, no como ahora, que todo el mundo anda en el teléfono y cosas así, sino que andaba uno con la Biblia debajo del brazo, pandereta, lo señalaban, bueno, de todo le decían, era más difícil que ahora. Yo le puedo decir, hermano joven, que a mí me tocó ver, dígame,
un hermano que llamaba Fernando, con su esposa y sus hijos, llegaron al barrio y sus hijos discriminados. Llegué cuando me convertí, fui allá a Guanacaste, de un pastor llamado Gerardo Corrales, donde no le vendían en la pulpería. Y entonces él se ganó a la muchachilla que tenía la hija del pulpero, se casó con ella. Y hace poco que fuimos, ya tiene sus 5 hijos ahí, todos casados, todos ya con sus familias. Y yo los veía pequeños. Y yo veo llámele, estuve en Turrialba por esos años 70, donde a los evangélicos les decían chalecos. Chalecos, porque todos usaban vestido entero. Y usaban un chaleco aquí, sí, la corbata, el chaleco. Entonces allá en Turrialba les decían los chalecos. Y por otro lado, panderetas. Y por otro lado, tapariceos, les decían, todo. Fariseos, hipócritas, no sé qué. Y tanta humillación, tanta cosa que vivieron el pueblo. Pero y eso es la comida, como usted es la segunda vez que lo escucho. Porque Rafael Matamoros tiene 54 años. Tiene 54 años tiene 54 años de, ¿cómo que se llama? De ser pastor. Y Entre Ríos, en la iglesia de Luz y Vida. Y dice que cuando ellos empezaron, los comerciantes se pusieron de acuerdo para no venderles comida ni nada a ellos para que llegara el pueblo. Es la segunda vez que escucho eso. No, sí, así es. Inclusive uno se da cuenta que no le vendían comida, no le querían meter el terreno para que vivieran. Sí, nada. Y este hermano allá en Guanacaste, nadie quería vender el terreno, más bien le dijo un hombre, allá tienen un terreno para que se vaya a vivir. Sí. Y después lo terminó vendiendo. Pero eran tiempos difíciles. Sin embargo, yo me di cuenta cuando estaba pequeño, cómo los evangélicos los discriminaban. Es más, en las escuelas. No les vendan, no les compren, no les... Era el famoso bullying, pero en ese tiempo no se llamaba bullying, ¿ah? Yo creo que era por ignorancia. Ignorancia, porque ya ahora los tiempos han cambiado, ahora son otras situaciones, porque ya no era como ese tiempo, esa ignorancia donde la gente, inclusive, la gente oraba mucho, pero escudriñaba poco la palabra. Entonces la gente era más de ver sueños y revelaciones y visiones y todas las visiones y todo eso, que en parte a veces lo exageraron más de la cuenta, pero yo sí creo en las visiones y en los sueños, pero en ese tiempo lo enfatizaban demasiado, en que siempre decían y enfatizaban que veían ángeles aquí, yo sí vi ángeles, cuando yo salí del hospital sí vi ángeles, pero en ese tiempo se recalcaba mucho eso, esas historias. ¿Y cómo fue, cómo hizo Jimmy para vencer todo eso en ese tiempo? ¿Saben eso? Que lo señalaban, que se burlaban. Porque Jimmy, que en ese tiempo que podía tener unos, ¿qué? 25 años, 30 por ahí, 30 años. Todavía era joven. Sí, cada uno una edad media. Sí, porque yo, en el caso mío, yo llegaba y salía uno a la iglesia, se escondía la Biblia aquí. Y quizás uno no quería. Lo que hice yo fue no volver a las cantinas ni lugares. Una vez sí pasé una cantina y salió uno ahí me comenzó a ofender pues yo fui entré a la cantina y le reclamé porque me dijo, sí, porque ya como dicen, a uno le recuerda a la madre y todo eso. Sí. Pero de ahí, pues, ya uno llega el momento en que uno toma una decisión, porque cuando uno está nuevo, a veces uno tiene prejuicios, pero ya yo salía con la Biblia, me ponía la corbata, un vestido entero, y más bien me sentía orgulloso de ser cristiano, porque
realmente, la gente, más bien la gente decían, no, ese hombre no ora mucho, ese hombre era terrible, era esto y esto, pero cuando Dios hace la obra, la hace. Es más, yo estaba, imagínense, Jorge, que yo estaba en una madrugada en San José, yo iba, eran 15 minutos de mi casa al centro de San José, y yo me iba caminando allá a San José, y esa vez estaba, yo amanecía en San José, en el centro de San José, tomando esas cantinas de mala muerte, y yo me acuerdo que ya a las 5 de la mañana cogí un taxi, y me fui para la casa, pero en la esquina de mi casa había una cantina, y cuando yo llegué a las 6, casi a las 6 de la mañana, estaba el cantinero abriendo la cantina, y entonces yo le dije, yo estaba en San José, pero yo me sentí una inquietud como de irme. Entonces yo fui en un taxi y me fui. Cuando llegué al barrio, llegué a la esquina, el cantinero estaba abriendo la cantina. Entonces yo llegué y le pedí lo que yo le pedí. A ver si me pongo un paquete de cigarros, una cerveza y una cuarta de pan. Y estando en ese banco, porque solamente el cantinero y yo estábamos, a las 6 de la mañana, yo quise echarme un trago, quise echarme un sorbo de cerveza, quise un vamos a cigarro, no podía. Y lo tengo tan presente en mi mente que yo llegué y le dije a él, guárdame esto, ya ven. Y me fui para la casa, y cuando iba llegando a mi casa, comencé a llorar, a soltar el llanto, como un quebranto. Y yo siempre que yo llegaba a mi casa encontraba a mi mamá orando en las madrugadas, a las mañanas. Y esa vez que entré, mi mamá estaba haciendo el desayuno y pasé por detrás de ella y me metí en el cuarto. Y ahí comencé a llorar, cuando sentí las manos de mi madre en los hombros. Y me acuerdo de esas palabras, sí las tengo muy presentes, donde digo, gracias Señor, porque ya tú hiciste el milagro. Y de veras que eso es el milagro de, de una liberación que dice la Biblia en Juan 8, la verdad os hará libres, y de veras fui libertado de una forma que viera que yo me encerré un mes, quizás 2 meses, sin salir de la casa, inclusive quebrantado por el Señor. Sin embargo, nunca más Dios está aquí presente, nunca más un cigarro, nunca más un trago, nunca más un vicio. Y de veras que yo puedo testificar que el Señor hizo un milagro, porque hay poder, hay poder, hay poder. Es un poder sobrenatural que de veras yo sentí esa liberación hasta la fecha, casi ya 40 años. Amén. Jimmy, y es algo importante en el caso suyo del testimonio de conversión, es que a veces uno tiene que poner de su parte, porque usted cuando llegó a los pies de Cristo, lo primero que hizo fue cortar con esas amistades, porque esas amistades lo que iban a hacer era llevarlo al licor, ¿verdad? Llevarlo al vicio. Entonces usted dejó de pasar, dice que dejó de pasar por las cantinas y eso. O sea, usted al ser un hombre nuevo, deja estas cosas, porque muchos se convierten, pero no quieren dejar esas cosas, y por eso les es más difícil. Yo vi con mis propios ojos a un tal Álvaro, un tal Edwin, allá en Turrialba, que se convirtieron a Cristo. Pero yo pasaba y los veía allá en la cantina. No estaban tomando, que estaban sentados con los amigos de ellos. Y volvieron atrás. Entonces, yo digo, no, ¿qué voy a hacer yo en una cantina? Pero Dios siempre, Dios busca las personas idóneas para guiarlo a uno, para enseñarle. Habían pastores, habían amigos, evangelistas cristianos, que eran del barrio, y otros comenzaron a llegar y a llegar. Comenzamos a luchar a las cárceles, donde íbamos a visitar a los amigos que ahora son predicadores, que un tiempo estaban en la cárcel, y sin embargo, esas experiencias lo llevan a uno a también a razonar uno y a entender que Cristo de veras obra de una forma en que uno trae, no solamente uno puede dejar los vicios y el pecado, pero el problema más serio es lo interno, es entregar el orgullo,
el carácter, de entregar todas esas cosas que, que lo tienen a uno, amargura, temor, todas aquellas cosas que no lo dejan a uno, porque el trabajo más fuerte a veces es por dentro, limpiar la casa. Jimmy, usted, bueno, pues, llegó a los pies de Cristo como en los años 70 y algo, por ahí. Había conocido, sí, anteriormente, Ujú. pero ese día que le conté el testimonio fue definitivo. O sea, es que no sé ¿Y una usted se cosa, acuerda del año? entre 8 y 7, 8, 8. Imagínate, Entre 8, 6 y 8, 7. imagínate. Y usted, Jimmy, bueno, ha conocido las panderetas que le decían, los chalecos, el panderetero que andaba y todo, y ha venido en el Evangelio, ha visto el cambio que ha habido, ¿verdad? Porque usted se acuerda, tal vez antes el culto duraba 3 horas, 4 horas, y no había problema, y había culto todos los días y todo, y hoy en día es diferente, o sea, ¿cómo ha sentido ese cambio en su experiencia, en todos los años que tiene? ¿Cómo ve eso? Vea, vea, Jorge, yo antes, cuando usted andaba en San José, en aquellos años, hace 40 años, usted veía en los altos del Cana de Araya, en San José, ahí por el mercado de Borbón, veía cuando estaba Maranata, usted iba a otras iglesias, un día amanecían, habían vigilias, habían ayuno, había oración, era que era la en los años 70, todo eso yo parte, viví mucho eso, Mm. pero, pero hay veces que uno, el tiempo va pasando y la iglesia, como los tiempos de Elías, yo le digo a Elías, hay 40, no sé, ¿cuántos? 7,000 Mm. que no han doblado su rodilla. Ah, sí. Entonces, aún en estos tiempos de apostasía, estos tiempos de enfriamiento, estos tiempos de tecnología, donde prácticamente, como usted dijo ahora, ya el teléfono, las computadoras, la tecnología han sustituido mucho la Biblia. La Y la palabra de Biblia de Dios. papel. Entonces, han sustituido, pero uno tiene que esforzarse por leer la palabra, Claro. leerla, porque es el alimento nuestro. Y sin embargo, en esos tiempos, uno veía gente, metidos con Dios de una forma, también los hay, pero estamos viendo tiempos peligrosos, joder, tiempos peligrosos, Bueno, que ya no, inclusive, ya, yo soy, un admirador, puedo decir que siempre me gusta aún escuchar las prédicas de G. Ávila. G. Ávila, si él estado vivo, ya no, me atrevo a decir que ya ni lo invitarían a las iglesias. Más bien, no lo invitan, porque ese es un evangelio duro para ellos. nadie lo duro. quiere oír. Nadie lo quiere oír, nadie. Y Gigi Ávila, inclusive, he escuchado ahí predicadores en las redes burlándose de Gigi Ávila, diciendo que aquí, que allá, o de otros predicadores, hombres como David Wilkinson, quizás este de Estados Unidos, que murió también de 80 años, 100 años. Virgin. No, el que estaba presidente y todo esto, Ah, Billy Graham. Billy Graham, Graham. ¿sí? Y hay gente que marcaron. Historia. Y nosotros hay veces que muchos ya ahora, la juventud, porque ahora hay una nueva generación de cristianos, ya no, ya no. Es más, lo pueden oír, pero lo oyen para decir, no, es que ese no tenía revelación, ese interpretaba mal los textos bíblicos, ese no, era aquel tiempo donde no existían institutos ni seminarios. No, mi hermano, vea, yo creo que la palabra es la misma, Ya, dijo Jesús, ayer, ahora y por todos los siglos. y en aquellos tiempos la gente se congregaba casi que todos los días. Y había vigilia, y había esto y todo.
Y porque hoy en día yo mismo, yo he recibido justificaciones de decir, no, es que estos son días de trabajo y llego muy cansado y no sé qué, pero en ese tiempo la gente también trabajaba. Y a veces trabajaba hasta más temprano y siempre llegaba al punto. No había cansancio. Ahora hay demasiado pretexto para servirle a Dios. Ahora, le voy a contar esto. Yo he escuchado mucho a Gigi Ávila. Y Gigi Ávila pasaba toda la noche orando. Se levantaba a la mañana, porque el colegio estaba como a 1 kilómetro de su casa. Él iba a dar clases. Y él se paraba a las 6 de la mañana, se bañaba, tomaba un poquito de café y se iba. O a veces sí iba a venir. Y sin embargo, decir que como a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde, estaba viniendo el sueño y él lo reprendía. Pero ya cuesta encontrar ese tipo de calibre de hombres ahora. Ahora, uno ve allí ya Ávila que inclusive era un hombre de oración, un hombre de ayuno. Oiga, le cuento eso. El ayuno hay que practicarlo. Yo lo digo porque yo ayuné mucho. Yo ayuné mucho. Y sin embargo, cuando uno deja hacerlo, el enemigo viera cómo cuesta reactivarlo otra vez. Porque la comida, la comida es rica y la comida, pero también disciplinar el cuerpo para ayunar es otra cosa. Claro. Tal vez, Jimmy, el problema que tenemos actualmente es que la nueva generación, los jóvenes, el nuevo cristiano y todo, aún no cree que estamos en los tiempos finales. La gente cree que puedo disfrutar, dentro de 40 años me convierto y así, porque yo digo un muchacho, un joven que le hablamos y le dije, venga el tiempo y dice, no, voy a disfrutar de la vida, cuando tenga 40, 50 años me convierto y porque no ha venido el Señor y no sé qué, y tienen esa mentalidad, pero hay que llamarle a la gente a que haga un alto de camino y que entienda que estamos en los últimos días. En cualquier momento viene el Señor. Jorge, Pastor Jorge, esto que está pasando en Rusia, que está pasando en Ucrania, el surgimiento de China, ya la desdolarización que muchos países del BRICS, que son potencias emergentes, donde está Rusia, está Brasil, están China, hay varios países ahí, quieren hacer una moneda independientemente del dólar. Y yo le digo una cosa, todo eso que está sucediendo, la agenda globalista 2030, donde se están dando los acontecimientos para el nuevo orden mundial. Todas estas cosas hay que ponerle atención. No estar preocupado porque una vez escuché una prédica de Dan Clenney, un gringo, y llegó él y dijo que él había predicado un domingo en televisión, ya murió. Dan Clenney ya murió, un evangelista, un pastor, tremendamente, un verdadero hombre de Dios. Y este hombre dice que él estaba predicando un domingo y hablando de los tiempos finales, de la escatología de los últimos tiempos. Y cuando él estaba predicando eso, ese domingo en la noche, en televisión, cuando él llegó el lunes al banco, y cuando él estaba haciendo fila en el banco, el gerente lo vio. Entonces llegó el gerente del banco y llegó a saludarlo y le dijo, señor Pastor Clenney, ayer lo escuché. ¿Cómo hace usted porque ayer predicó usted un mensaje apocalíptico de los tiempos de los últimos días, los últimos tiempos? ¿Y cómo hace usted para estar con esa tranquilidad, con esa facilidad y con esa serenidad? Dice, y le dijo el pastor del Clenney, es que ¿qué decir? Es que mi comunión con Dios me hace a mí, no es Va a pasar. sí, o sea, que yo estoy viviendo el mover de Dios
a mi manera en el espíritu, pero no es el tiempo suyo, sino el tiempo mío. O sea, que él está confiado en Dios. Sí, claro. Porque mucha gente anda preocupada. O sea, quiere decir que hay gente que está preocupada. Están, así como ese gerente llegó a salvarlo y a decirle que ¿cómo va a estar él preocupado? Él dice, no, es que yo, ese es su tiempo. El tiempo mío son los tiempos de Dios. Claro. Entonces, había algo así. Lo que quiso decirle que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener paz, ¿Qué? tranquilidad, ante el mundo esté convulsionado, aunque el mundo está patas arriba, aunque el mundo esté muy complicado, pero nosotros tenemos la seguridad que si viene Cristo nos vamos a ver. Amén. Esa paz, la paz de Dios. Se no preocupamos por los problemas. Lo que estamos hablando ahora. Jimmy, dígame una cosa, cuando usted llegó a los pies de Cristo y usted empezó a andar en los caminos de Cristo y todo, ¿en qué momento sintió usted esa necesidad de predicar la palabra de Dios, de convertirse en llevar el mensaje, la buena, y dejar de ser esa oveja que nada más llega, se siente y calienta el campo? Que hay muchos que no dan ese paso, que se quedan ahí. No, de verdad que a mí, como mucha gente me conocía en el barrio, y pastores, muchos que levantaron mis pastores, yo me abrió puertas y comencé a contar el testimonio y se me abrieron muchas puertas. Pero como yo le dije, uno mismo es el que tiene que forjarse lo que uno quiere, pero en Cristo Jesús. Yo quizás, me puse a trabajar también porque estudié en el INA y después puse un negocio y puse otro, después me fui en un barco. Pero cuando uno se distrae, yo no me aparté, sino que muchas veces me distrae en cosas seculares, pero trabajando. Pero el llamado lo tenía. Pero gracias a Dios, Dios siempre me guardó. Y aún así predicaba. Porque anduve en la feria, estuve trabajando en empresas, anduve trabajando hasta con el gobierno, hice hasta con la caja, trabajé. Yo anduve mucho, pero siempre Dios me guardó. Jimmy, y bueno, en el caminar suyo, en el camino de Dios y todo, pues uno tiene sus pruebas y las cosas, siempre porque eso es parte de lo que uno vive como cristiano, pero usted tiene una historia, donde usted cayó al hospital y todo, que la fe suya surgió efecto en lo que usted creía, en lo que usted estaba convencido. Tal vez para contarle así, rapidito a los que nos están viendo, de qué fue lo que vivió Jimmy, ya estando en el Evangelio, esa prueba, que hasta los días le contaban, ¿eh? Cuando ya tenía que irse. Ve, hermano, yo estuve a punto de morir. Tuve una prueba muy dura. Pero en medio de esto, y lo digo no solamente por mí, sino por muchos que han pasado pruebas duras, aún pastores, grandes hombres de Dios, inclusive muchos que han dado por este camino. Yo creo, y lo veo así, cuando uno ve a Job tuvo una prueba difícil, donde se murieron sus hijos, perdió su hacienda, perdió su salud, perdió todo. Pero sin embargo, al final Dios lo honró, lo sacó en victoria. Pero uno ve que lo que le pasó a Job fue permisivo, o sea, Dios lo permitió. Entonces muchas veces, bueno, no pusiste aquí. Usted pasó una prueba difícil. Los mismos que nos están viendo, escuchando, el hermano Jorge pasó una prueba difícil. Yo lo vi con propios ojos una vez que yo llegué allá al otro local y estaba Jorge en el suelo, ahí sentado y estaba su silla de ruedas o eso en la forma. Yo vi que lo vi, me alegré porque lo vi muy bien, gracias al Señor. Dios honra a los que le honran, pero siempre
lo que quiero contarles es que yo también pasé una prueba difícil, pasé varios años, así que 5 o 6 años, vez tras vez en el hospital. Me operaron y me provocaron una mala praxis, me provocaron una septicemia, me contaminaron todo el cuerpo, eh, casi para morir, porque si usted busca en YouTube septicemia, es una contaminación del cuerpo por dentro, que la sangre lo va a dejar para afuera, porque creo que, no sé si me cortaron una vez o qué, pero yo quedé morado desde aquí hasta abajo, donde la sangre, en lugar de salir para afuera, se me devolvió. Y yo tenía todos los órganos, el corazón, los riñones, el páncreas, el hígado, todo. O sea, yo estaba morado, pero como una remolacha, una bandera de la prisa. Sin embargo, eh, eh, Dios me dio esa fuerza para mantener la calma. Me aferré a la palabra, vi la promesa de Dios en Éxodo 15:26, yo soy tu sanador. Me agarré una promesa también en Éxodo 25:26, donde dice, yo sanaré toda enfermedad en medio de ti y completaré los días de tu vida. Yo decía, bueno, yo tengo 60 años aquí en el hospital, pero la Biblia me dice que la vida del hombre son 70, 80 los más fuertes, y Dios me sanó, porque no solamente estuve en el hospital 15 días, entre la vida y la muerte con la mala praxis, sino que salí y después volví al hospital un mes internado con antibióticos de bolsa y botella por una bacteria terrible que no daban ni qué era. Unos me decían que era la Comecán, otros me decían que era una bacteria donde el cuerpo se hincha y sale sangre por todos los huesos del cuerpo humano y lo llevan a uno en una bolsa, sí, sellado. Y entonces, como la basura, sí, la casa. y yo me metía, joven, yo me metía al hospital, al baño, a las 3 de la mañana, ¿verdad? Salía como a las 5, y sin embargo un día, la vez que salí, sentí un fogonazo en la cabeza, de pies a cabeza, y sentí que algo salió de mí y me volvió la temperatura normal, porque mientras yo estaba en ese rango de la temperatura, de la bacteria que tenía, esa bacteria está ahí y le toman a usted la temperatura, pero ahí dice, la temperatura dice, aquí está debido todavía. Y hasta que usted no se normalice, hasta que usted no llegue al punto de equilibrio. Al punto de equilibrio, la bacteria se manifiesta, está ahí. La mente que se manifieste, cuando se manifieste, tú te mueres. Pero no fue la voluntad de Dios, porque el Dios estaba en mi vida, tratando conmigo. Amén. Y sin embargo, sentí un fogonazo aquí en la cabeza, se me fue la temperatura y volvió a la normal. Salí del hospital, duré año y medio afuera y volví con un cáncer en el colon terminal para morir. Duro. Y ahí fue donde la tercera vez, como dice una decía, la tercera vez que no, yo voy a agarrarme aquí la promesa, yo no me quiero operar. 3 veces bajé las gradas para ir al hospital, y yo me decía, devuelvo que yo voy a hablar por ti. Y al final llegaron los médicos, se agarraron en la cama mía, enfrente. Yo oye, si me dicen, diga lo que diga, yo me voy del hospital, pido la salida y firmo el papel, haciendo constante, yo, bajo mi responsabilidad, yo me voy del hospital. Y no viendo que se agarraron los médicos y se pelearon entre ellos. Y el jefe de cirugía me dice, no, este hombre va para afuera. Me mandaron a quimio, a radio. Nada. Más bien llegué y me metí un ayuno. Y me llamaban para operarme otra vez. Lo rechacé. Boté todas las pastillas, padecía de depresión alta. También boté los tratamientos, boté los antibióticos. Nunca, ya hace 8 o 10 años, no voy a hospitales, no tomo pastillas. No tomo tratamientos y predico como testimonio de eso. Pero, Jimmy, ahí hay algo importante y es que a pesar de la prueba y todo, lo importante era que usted creía en esa palabra, usted creía en esa promesa. Y muchos cristianos oran y le piden a Dios por salir, pues no están creyendo en la palabra. Ese fue el secreto suyo, creer, aferrarse a esa promesa. Bueno, vea, esta palabra me dice a mí que Él es nuestro sanador. Esta palabra. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A los médicos o lo que me dice esta palabra? Amén. Entonces, usted tiene que tomar una decisión. O sea, una decisión en fe. Ahora, usted llega y
y se para con la enfermedad, si una enfermedad crónica, lo que sea, usted se para en un punto de inflexión. ¿Usted le cree a Dios o le cree a la medicina, a los médicos? Entonces, y el Señor dice, bueno, si usted pestañea, usted puede salir con los médicos. Bueno, allá usted va con los médicos y lo pueden operar y todo, porque casi siempre que operan, siempre no queda bien. O sea, siempre queda algo. Siempre queda algo. Entonces, usted llega y el Señor va con usted, porque Él dice que Él estará todos los días con nosotros. Entonces usted va con los médicos y el Señor pone su mano y muchos han sanado y muchos les han salvado la vida. Pero el más seguro, la mejor operación, el mejor regalo que nos puede dar Dios es cuando usted se pone en la mano del Señor. Ahí el Señor le pone un corazón nuevo, le pone un riñón. A mí me puso el colon nuevo y también el cáncer me estaba afectando el estómago, me puso un estómago nuevo. Cuando yo salí del hospital, me dieron una lista que no puede tomar café, que no puede comer hasta un buenos tamales que los comimos ahora de chancho, que oiga, me los comí con esa dulzura, porque estamos sanos. Y yo, ¿quién puede estar salvo? El Señor. Es que usted, ¿cómo puede predicar uno? ¿Qué tal? Yo fui a Guanacaste hace poco y estaban unos pastores de Estados Unidos y otros ahí, y yo les dije, les conté mi testimonio. Le digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede uno creerle a Jesús si Jesús anduviera tomando pastillas y Pedro con Alzheimer y el otro con Parkinson, el otro con un tanque de oxígeno y el otro tomando pastillas para la presión o inyectarles insulina para el azúcar? O sea, tenemos que estar sanos, o sea, caminar. O sea, porque si vamos a orar por los enfermos, ¿cómo vaya usted a decir, hermano, trae un brazo para tomar una pastilla por la presión? O sea, la sanidad está completa. Hasta los anteojos, yo boté todos los anteojos. Tengo 70 años casi y yo no leo. Yo le puedo leer aquí. Ahorita vamos a leer, ya ahorita lo tiro a pista, espérense. Pero vea, Jimmy, podríamos a las que nos están viendo al otro lado de la pantalla en este programa, podemos dar fe de que la palabra es real. O sea, usted lo vivió, no es un cuento, no es que otro lo vivió y que usted lo oyó ni nada, sino que hoy podemos dar fe porque aquí tenemos un testimonio vivo de eso. Es que, déjame, aún en el pueblo yo hay mucha gente con incredulidad. Así es. Muchos no creen ni en la luz del hecho, usted me entiende. Entonces, ¿cómo? Mire, la gente se opone. La gente me dice a mí, es que usted quiere presumir, usted quiere, no sé, no, yo no presumo, yo cuento mi testimonio con el fin de que usted diga, si yo sano a este hombre, si este hombre estuvo a punto de morir, casi con 2 cánceres, ¿por qué a mí no? O sea, yo no sé, acepción de personas, es para el que cree. Dice en Juan 11:40, cuando llegó Jesús con Lázaro, a resucitar a Lázaro, que llegó María corriendo, y ay, el Señor, si hubieras estado hace 4 días, y él le dijo, no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. O sea, él mismo lo dice, salió la boca de Jesús, es creer en esto. En el mundo hay muchas historias, muchas cosas que nos hacen dudar y todo, y él lo único que quiere es que creamos en esta palabra. Entonces, voy a contar este testimonio, ahora que me conté. Yo salgo del hospital y me voy a predicar a los hospitales, a la cárcel, antes de la pandemia. Y iba a la clínica del dolor, del Calderón Guardia y en San Juan de Dios. Estando en la clínica del dolor, en San Juan de Dios, la gente que llega a la clínica del dolor, de cuidados paliativos, los que están ahí, es porque ya la ciencia dijo, usted está desahuciado, ya no podemos, la ciencia hasta aquí llegó, usted está desahuciado, vaya para que muera tranquilo, vaya para que en cuidados en la clínica del dolor y en cuidados paliativos
le ayuden mentalmente y para que lo traten ahí en salud mental y todo eso. Pero un día estaba yo ahí, yo me iba a predicar, le regalaba tratados y predicaba ahí en la clínica del oro a los familiares, hasta los enfermos, y nos daban permiso por orar por ellos. Y cuando ese día que yo estaba sentado ahí, estaba con una hermana, y fíjate que en eso entró un hombre de 50 años con su hija, una niña, una muchachita de quizás 15 años, muy bonita, y él eran rubios, y la muchacha muy bonita, o sea, una muchachita de 15 años en la flor de su vida, toda una vida por delante, estaba en el colegio, pero cuando entra, el papá se mete a la oficina y ella se queda afuera. Entonces yo pensé que el papá de que venía enfermo y la niña no. Y era que yo me le acerqué a ella y le digo, ¿puedo conversar con usted? Entonces me le va a dar un tratadito. Y se puso a escucharlo. Entonces yo le comencé a contar mi testimonio, que yo estuve 3 veces en el hospital, que Dios me sanó de esto y esto y esto. Y cuando vi que la niña lloraba, y me dice, no, mi papá, soy yo. Tengo 3 cánceres y me desahuciaron con 15 años. 15 años. Y entonces llegó, el papá salió, cuando la vio llorando, salió y se acercó a nosotros. Dice, ¿qué pasa con ella? Dice, no, es que él me contó que Jesús lo sanó. Si lo sanó a él, a mí me puede sanar también. Y yo le creo, yo creo lo que él me está diciendo. Y lloraba. Entonces hicimos una oración, nos dio el teléfono. Al tiempito, el papá y ella nos llamaron y nos dijeron que la llevaron a hacer exámenes y dijeron en el hospital, esta niña no tiene nada, está sana, la vamos a dar de alta. Y ya es desahuciado. Desahuciada. Entonces, la pastora Lili, la de 15 de septiembre, ¿tú la conoces? Lili, bueno, vean. Lili, yo también la conocí en el hospital cuando ella llegó. Yo estaba ahí predicando una vez y recién salido del hospital, yo me abrió la puerta para predicar en los hospitales, antes de la pandemia. Y esta hermana Lili llegó contando que ella tenía un cáncer en el útero. Y era un cáncer tan avanzado que ella decía que cuando ella hacía así, con la bata, dicen que era un olor como tener un perro muerto ahí, así para decirlo así, un animal muerto, podrido. Y fíjate que el Señor la salva. Ella dice, no, yo no voy a ir al hospital. Yo creo en la palabra y confieso la palabra. Y entonces el Señor la sanó. Y así hizo demasiados milagros. Inclusive usted es un milagro. Amén. Porque también yo estoy contando este testimonio, pero también he visto cómo Dios ha levantado a este hombre. Le dio a usted también un derrame. El problema, Jimmy, es que la gente no está creyendo. La gente, digamos, yo les he dicho que la gente está acostumbrada a creer en las malas noticias y en unas buenas. Le voy a poner un ejemplo, llega una muchacha casi llorando, vengo al hospital, ayer tuve cita, me dieron ese dictamen, nos dice que tengo un cáncer aquí y allá y no sé qué. Y le decían, sí, está bien, hermano, pero vamos a orar, porque nuestro sanador es Jesús, es Dios. Vamos a orar a Él y va a ver que usted va a sanar y todo. Y ella dice, sí, pastor, yo sé que me va a sanar, pero es que el doctor me dijo. Y entonces, el pastor dándole buenas noticias de que hay un Dios sanador, pero ella seguía sufriendo y todo por lo que le dijeron los doctores. Y eso es lo que pasa con el cristiano, ha dejado de creer. Una vez me monté en el bus, y estaba solamente el chofer y yo me monto. En eso se monta otro chofer ahí y comienzan a conversar. Y le dice uno al otro, mira que se hizo fulano. Y le dice el otro chofer, ya y se murió. Pero ¿cómo tan joven? Sí, se murió. Le declararon cáncer y entró en una depresión que rapidito, menos de 2 meses, 3 meses se murió. Entonces, una vez, por la gloria del Señor, por la gloria de Dios, yo fui a la clínica, la última vez que fui a una clínica como paciente, y entro al consultorio y me dice el médico que me atendía, el doctor Alejandro, me dice, Jimmy, usted tiene, me comenzó a señalar todas las enfermedades que tenía.
Usted tiene triglicéridos, tiene colesterol, tiene esto, tiene aquello, tiene presión alta. Y en la próxima que venga, lo voy a tratar, me dice, ¿cómo diabético? Y me paré, le digo, diabético está el diablo, aquí no vuelvo más, abrí la puerta y salí. Y me sacudí los pies allá afuera del consultorio y aquí no vuelvo más. Y dicho y hecho, es que hay que tomar coraje, porque si yo me pongo a decir, ay, voy a morir, ¿qué voy a hacer? Ay, no. Empiezo con dudas. Es más, vea, joder, yo cuando entré la tercera vez al hospital con cáncer, yo llegué y me internaron después de las 6, las 7, ya como a las 11 de la noche, que después del papeleo, después me metieron en una camilla y me llevaron a los salones de arriba. Cuando yo estaba ahí, ya me dieron en el salón del 5º piso, esta es su cama. Yo me paré y me fui a orar a los ascensores, 5º piso, el último, a los ascensores y estaban las escaleras. Todo estaba oscuro y me puse a orar. Cuando yo estaba orando ahí, veía una nube negra que venía. Y la nube, oscura, yo me quedé así, pero estaba orando ahí a las 11 o 11:30, 11:30. Cuando yo salí, escuché una voz que me dijo, aquí, en este hospital, hay mucha gente y hay muchos espíritus de brujería, de hechicería, de satanismo, de idolatría, bueno, un montón de espíritus de muerte. Me dice, aún esta gente muriendo, aún de mi pueblo, gente muriendo aquí en el hospital. Y yo me quedé sorprendido, porque escuché la voz audible. Y entonces yo me puse a pensar, no es cuando el diablo diga, es cuando Dios dice. O sea, la Biblia dice que la vida del hombre es 70, 80, lo más fuerte. Ahora, yo le puedo decir a usted, yo conozco a un misionero gringo que llegó y recibía de Estados Unidos, de un gringo, recibía un empresario millonario, recibía mucha ayuda para misiones, para ayudar a las misiones, ayudar a las iglesias y a la obra del Señor. Y él se montó un avión y se cayó el avión. Entonces, el gringo, este misionero, le decía al Señor, ¿por qué tuvo que morir Charlie? ¿Por qué, Señor? Si era un hombre colaborador, era un hombre fiel, era un hombre así, era un hombre allá, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir? Y el Señor, y entonces decía, porque ese hombre era fiel, era un hombre fiel, siempre daba a todas las obras. Y el Señor le dijo, no, el único fiel y verdadero fiel soy yo. O sea, que nosotros tenemos que estar preparados para la muerte. O sea, que aquí podemos estar, pero un infarto, un derrame, lo que sea, yo reprendo al diablo, pero la muerte puede caer en cualquier momento, pero hay que estar preparado. Claro. Bueno, seguimos aquí en su programa Café Veraca, Jimmy, ahí para que nos bendiga con una palabra. Pues que ya, que usted nos pueda bendir, nos quedan, ¿qué? 10 minutos del programa, entonces para que usted nos bendiga con una palabra. Antes recordarles que estamos acá en nuestro canal de YouTube, el Ministerio Internacional Veraca. Aquí usted va a encontrar siempre los programas de Café Veraca. Métase en la plataforma de YouTube, ahí busca nuestro canal Veraca, y ahí le da clic y con eso le va a desplegar los videos. Este video que tenemos acá con nuestro hermano Jimmy, evangelista, que hemos invitado el día de hoy, usted lo puede estar viendo, y cuando lo ve, como ahorita en este momento está viendo, regálanos un fuerte like, porque entre más like tengamos, mayor es la promoción que nos hace en YouTube. Y recuerde usted que si usted no está suscrito a nuestro canal, suscríbase y pase a ser parte de la familia Veraca. Amén. Y así, cada vez que haya un video o algo, le va a llegar la notificación y vamos a estar subiendo. Así que esto, recuerde usted visitarnos en nuestro canal de YouTube. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos aquí con el evangelista Jimmy, y hablemos algo de la palabra de Dios para todos los que nos están viendo. Esto por la pantalla, esto es una palabra de parte de Dios para usted. No sabemos para quién será.
ahí, pero donde quiera que usted esté, reciba de parte de Dios esta palabra. Amén. Hermanos, la palabra es viva y eficaz. Amén. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 4, nos habla la palabra de la historia de una mujer samaritana. No dice el nombre, porque el nombre yo lo tiene apuntado en el libro de la vida. Pero esta mujer tuvo un encuentro con Jesús. Dice el verso 4, el 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Cuando Jesús pasa, llega a la vida de la persona. El que tiene un encuentro con Jesús y le era necesario, siempre va a tener una experiencia muy profunda con el Señor. Inclusive, si vamos a Hechos 9, de la conversión de Saulo, una experiencia profunda, una experiencia que nos da y nos dice que en cualquier momento llega la salvación de nuestra vida. Así como la mujer samaritana cogió su cántaro y llegó a esa hora, cuando Jesús estaba ahí sentado, cuando los discípulos andaban comprando víveres quizás, y él estaba ahí. Pudo haber ido con ellos, pero él estaba ahí, porque él sabía que alguien iba a ayudar. Y se presentó la oportunidad. Llegó esa mujer. Nunca se esperaba un encuentro con Jesús. Y así muchas veces, bueno, así como usted dice, muchas veces la gente le habló. A mí también, muchas veces estuve a punto, antes de convertirme, estuve en ese accidente donde el compañero que iba conmigo se mató. Estuve a punto de ahogarme, estuve a punto de morir baleado, estuve a punto de morir hasta asesinado. Estuve en lugares peligrosos. Sin embargo, ese día, para mí, un encuentro como lo tuvo la mujer samaritana. Ella no esperaba ese encuentro. Y no es que nosotros nos encontramos a Jesús, sino que nos encuentra a nosotros. Y lo más lindo de esto es que nunca nos imaginamos que cuando nosotros llegamos a Jesús, vamos a tener una vida plena, una vida de sanidad, de prosperidad, de bendición. Y yo para ser honesto, tengo una experiencia. Viera que yo caminé muchos años, estuve en cárceles. Una vez tenía como 17, 18 años, y cada rato me metían a la cárcel, y otra vez, y llega uno, y dice otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, como una maldición, que el diablo le veía cosas tremendas. Sin embargo, ese día que tuve el encuentro con Jesús, a los días que yo salía a la calle, yo veía los colores, veía diferente la vida, podía ver, o sea, había como una oscuridad en mi vida, como que no, los colores comenzaron a resaltar, comenzaba a ver que tenía otro sentido, otro color, había una cosa tan linda que yo nunca me podía imaginar. Y entonces yo pude ver que muchas veces, como le pasó al apóstol Pablo, donde él iba camino a Siria, a Damasco, y tuvo un encuentro con Jesús donde cayó y dijo: ¿quién eres, Señor? El Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y muchas veces, muchos de nosotros hemos tenido ese encuentro, hemos recibido ese llamado, y nosotros tenemos que abrir los sentidos espirituales, los oídos espirituales, la vista espiritual, para poder ver cuál es el llamado, el verdadero llamado para el cual el Señor nos ha llamado. Muchas veces anduvimos perdidos. Yo más bien vi a esta gente morir, vi cosas terribles
que realmente uno ni quiere acordarse, y eso se lo lleva uno a la tumba. Pero cuando Jesús llega a nuestra vida, es un despertar, es un despertar donde uno se da cuenta que caminar en Cristo después de tantos años de oscuridad, tantos años, cuando uno está niño, yo quedé huérfano, y cuando yo estaba niño, tuve sueños, tenía ganas de ser un profesional, quería ser un doctor, quería ser un piloto, muchas cosas tenían en mis sueños, pero fueron robados cuando llega el enemigo, comienza uno a juntarse con malas amistades. Lo que pasa es eso, que hay veces cuando uno no es orientado, porque mi mamá trabajaba todo el día, yo andaba en la calle, me escapaba de la escuela, andaba haciendo cosas malas, pero cuando uno se comienza a juntar con malas amistades, dice la Biblia, que si uno, que se junta dice el dicho, que se junta con lobos aprende a aullar. Entonces, pero cuando uno de veras conoce a Jesucristo, comienza uno, Jorge me entrevistaba ahora y me decía, Jimmy, ¿usted qué? Con todos sus amigos. Claro que ellos llegan, y lo llegan a imitar, lo quieren llevar, lo quieren jalar, lo quieren otra vez inducir al pecado, a lo que estábamos antes, porque ellos los usa el diablo, porque ellos saben que nosotros somos un tizón arrebatado del fuego, y entonces ellos quieren que otra vez nos enfriemos, que se tengamos un tizón de allá, de la nafre, y veas que solo se apaga. Pero nosotros deberíamos estar entre los mismos hermanos, en los mismos cristianos. Es como hoy estoy aquí. Yo vine directamente para acá a gozarme con el hermano Jorge, con su familia acá y todo, hasta tomamos cafecito sabrosamente, pero esa es la vida del cristiano. Pero ya yo no me acerco ya a donde antes visitaba, sino que ya si llego es a predicar la palabra, a servir a Dios, a predicar la palabra. Así fue en los hospitales, en las cárceles, y realmente veí predicadores predicando en las cárceles que salieron a predicar y perdieron la vida. Muchos quedaron en camino, murieron, tuvieron una vida plena y anduvieron predicando. Yo los veía predicando, anduve con ellos y todo, pero cuando se apartaron, el diablo llegó y les quitó la vida, les arrebató la vida. Usted me dice, ¿a dónde están? Si murieron, si no se pudieron volver a Dios, se pudieron reconciliar, perdieron la vida. Y yo quiero decirles que así como esta mujer llegó a los pies de Cristo, ella, de veras, Dios le descubrió toda su vida. Ella se sorprendió, dice, me parece que eres profeta, porque le está descubriendo todo lo que ella hacía, todo lo que era. Era una mujer que ha perdido su dignidad, una mujer que ya ha perdido su valor. Era una mujer que tenía que llegar a coger agua, porque las doncellas llegaban temprano y ella estaba discriminada. Cuando nosotros estábamos en Cristo y no teníamos la luz de Cristo, fuimos discriminados, humillados. Muchas veces sentimos mucho dolor y sentimos la muerte, sentimos que realmente lloramos porque no podíamos librarnos por nuestras propias fuerzas del pecado y del pecado que nos acechaba, porque el diablo nos tenía atados a ese mundo de maldad. Pero un día llegó Cristo y nos libertó como la mujer samaritana, así como fue el apóstol Pablo, que cayó del caballo y vio la luz de Cristo. Cristo le habló. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no apartarnos, buscarlo más. Ahora en estos tiempos difíciles, estaba hablando con el hermano Jorge, que realmente lo que está sucediendo ahora, oiga, que ya Cristo viene. Yo digo, estas guerras, esta situación donde la familia es desintegrada, donde el pecado no vale nada, el pecado ya cualquiera, es más, hasta los mismos predicadores, si no se cuidan, se paran a predicar en pecado y ya no, ni sienten si el Espíritu Santo los redarguye, y ellos se justifican y dicen, no es tan malo, lo puedo hacer, y el Señor sabe, dice, pero Él sabe, lo más peligroso es que podemos perder la salvación. Yo creo que ya Cristo viene en cualquier momento, no abrir y cerrar Dios. Y yo veo que esta mujer se fue a predicar, esta mujer samaritana, que no dice su nombre, dice la mujer samaritana, se fue al pueblo y comenzó a proclamar que Cristo
es la luz, Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Y esa verdad ella la vivió propia, porque lo que pudo conversar con Jesús se dio cuenta que ese era el verdadero Mesías, el que ellos, los mismos judíos, ni han entendido, porque ellos estaban esperando otro Mesías, pero el Mesías ya vino, ya Él crucificó, fue crucificado en la cruz del Calvario, Él nos redimió de todo pecado, y aún en estos días, si el Señor a mí me sanó de 4 enfermedades de muerte, si el Señor a mí me sanó, así como ha sanado a muchos, y todavía la gente dice, yo veí a sus pastores que estaban allá en Guanacaste, tenían la maleta de ropa y una maricona, una maleta así, llena de pastillas, y se pinchaban aquí los dedos y le salía sangre, para hacerse la prueba de sangre. Otros se inyectaban insulina en el estómago, y otros tomando pastillas y pastillas. Pero hay veces, yo no, hay muchos que como que no están de acuerdo cuando yo les predico sanidad de vida. Pero si Gigi Ávila, yo lo sanó de una artritis, una artritis ya, sí, que ya no tenía cura, y el Señor lo sanó y lo puso a predicar. A mí también me sanó, y realmente nosotros tenemos que estar apercibidos, porque ahí no apartarnos, vienen las luchas, vienen las pruebas, vienen lo que pase, pase lo que pase. Nosotros no podemos obligarnos ante el pecado, no podemos obligarnos ante la maldad. Nosotros tenemos que estar de veras con nuestros ojos abiertos, con nuestros oídos espirituales atentos a la palabra, sin desviarnos, tener dominio propio, carácter cristiano, disciplinas espirituales. O sea, tenemos que levantarnos en la mañana a orar, tenemos que leer la palabra, meditar en la palabra. A veces tengo luchas pero yo tengo mi computadora, pero me gusta escuchar estudios, prédicas, y me gozo. A veces, aunque está caro el internet, no es que lo uso yo solamente, pero yo le digo, Señor, ayúdeme. Yo me gozo, pongo la computadora y ahí me siento en el sillón a gozarme, escuchando buenas prédicas, buenos estudios, buen mensaje, y escuchar a esos hombres, porque ahora se han metido en internet muchos hombres que dicen que son y no son. Mucho, como dice Pedro, que llegarán hombres malos, ávidos de poder, y trastornan la palabra y meten doctrinas de demonios. Lo que hacen es apostatar la fe. Y realmente muchos, oigo que ya no quieren diezmar, no quieren diezmar, no creen en sanidad divina, no creen en el ayuno. Otros que dicen que son salvos, siempre salvos. Otros que ya comienzan a criticar a otros siervos y ya no creen. Dicen que la palabra de Dios y lo que Jesús dijo, ya ellos quieren como cuestionar la Biblia y hacer otra Biblia. Y ya hay Biblias para homosexuales y Biblias que lo que hacen es quitarles unos versículos y acomodárselos para ellos, para que ellos puedan vivir una vida de pecado, como está pasando con este movimiento LGTB y todo lo que está pasando. Están entrando a las escuelas, están entrando unos maestros falsos que llegan y les dicen a los niños y les meten esa agenda satánica del género, donde realmente agarrando esas mentes de los niños que están tal vez con 7, 6 años, 5 años, y trastornársela con programas educativos donde ellos pueden elegir que quieren ser hombres, ser mujeres, o sea, y usar un traje de género. O sea, tantas cosas terribles estamos viviendo que no podemos permitirlo. Tenemos que contender con la fe, tenemos que luchar,
tenemos que clamarle a Dios, porque no podemos, no podemos dejarnos seducir por las cosas malas de este mundo. Amén, amén. Así que, para el que nos está viendo y todo, en lo que leyó el pastor Jimmy, como Jesús tenía que pasar por ese lugar para esa samaritana, el Señor también en este momento está pasando cerca de ti, el que nos está escuchando y que nos está viendo, para poderle dar el agua viva. Amén. Y, y a veces no nos damos cuenta que el Señor está pasando cerca de nosotros porque muchas veces nuestra mente está en tantas cosas que no lo escuchamos a Él. Así que con esta palabra que Jimmy le ha dado a ustedes, queremos decirles que el Señor está a las puertas, el Señor está pasando, el Señor te está buscando. Y tal vez en este preciso momento Dios está pasando cerca de ti porque Él quiere que tú vengas con tu vida a los pies, a sus pies, y que Él quiere recibirte en el rebaño del Señor. Él quiere que tú seas parte de este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y por eso, Jimmy, tal vez hagamos una oración para todos aquellos que nos están viendo en este momento, ¿verdad? Y que aquel que en este momento se sienta mal, se sienta con depresión, se sienta con dificultad y todo, y quiere recibir al Señor, quiere reconciliarse con el Señor, nada más ore con nosotros. Padre, en este momento te pido por todas aquellas personas que nos han escuchado, que nos están viendo por medio de este programa de la Iglesia Veraca. Quiero pedirte, Dios, que abra la mente y el espíritu de cada uno. Oramos también por los miembros de esta iglesia, por la familia pastoral. Oramos, Dios, por todos aquellos que sintieron que esta palabra del testimonio fue de bendición para su vida. Realmente somos necesitados de Dios. Queremos pedirte, Dios, que así como tú nos has hablado esta tarde, Señor, podamos nosotros entender que somos necesitados. Desde el primer día que tú llegaste a nuestra vida, necesitados de ti, a toda hora, cada instante, cada semana, cada año, todo el tiempo que tú nos des de vida. Señor, no apartarnos jamás, apercibirnos más y más. Estar, Señor, clamando, Señor, clamando y pidiéndote, Señor, por la vida que tú nos has dado, para que podamos nosotros entender que realmente sin ti no somos nada. Gracias por la sanidad que tú nos has dado y gracias por lo que tú nos has hecho. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendigo al pastor joven, bendigo a su esposa, la amada Miriam, a su hija Chiché, Señor, y a todos los que nos han escuchado. De veras que los bendigo en el nombre de Jesús. Clamo a ti, Dios, para que podamos nosotros esforzarnos por entrar y clamar más, ayunar más, buscarte más, y que tú, Señor, no te apartes, si nos acercamos a ti, tú te acercas de nosotros, que no nos alejemos, sino más bien acercarnos más a ti, en todo momento y en todo lugar. Gracias te doy, Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, ya y con este programa hemos sacado provecho de contar hoy con la visita de nuestro pastor evangelista, Jimmy León, y que hemos estado con él aquí conversando acerca del Señor. Y le damos gracias a Jimmy por acompañarnos. Y con esto quedamos terminados el día de hoy, con el Café Veraca, y los esperamos un próximo programa con otro pastor, amigo, invitado, para conversar sobre el camino que debemos seguir nosotros como cristianos, el camino de Dios. Así que muchas gracias y los esperamos en el próximo programa. Bendiciones.